vamos a ver lo que son la administración de medicamentos y las vías de administración. ¿Qué es la administración de medicamentos? Bueno, es el momento exacto cuando los medicamentos entran en contacto con el organismo y cumplen una función. Sus objetivos son preventivo, diagnóstico y terapéutico. Como preventivos tenemos las vacunas, diagnósticos los radiofármacos y terapéuticos, antibióticos por ejemplo, y todos los demás. La vía de administración de fármacos, bueno, es la forma de ingresar de un fármaco a los tejidos de los órganos diana y se determina por las propiedades del fármaco y los objetivos terapéuticos que esto tenga. Acá tenemos algunas de las vías, así como resumen. Hasta la mayoría faltaría la vía vaginal. La farmacocinética es todo este proceso desde que entra el fármaco a nuestro organismo. La absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Esto seguramente lo verán con más detenimiento en farmacología. Bueno, la absorción es todo el proceso desde que entra y todo va a depender de la liposolubilidad, del grado de ionización, las características de la preparación farmacéutica, el lugar de absorción y los fenómenos de eliminación presistémica, que sería el primer paso, que es hepático. Los mecanismos por los que los fármacos atraviesan las membranas biológicas. Tenemos distintos mecanismos, ustedes lo habrán visto en química: difusión pasiva, difusión a través de los poros, el transporte mediado, ¿no?, por transportadores, a endocitosis, exocitosis y otros sistemas. Bueno, acá tenemos la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción por donde pasan los medicamentos. Es el mecanismo de acción de los medicamentos, ¿no? El principio activo es liberado, separado del excipiente y asimilado por el organismo. Bueno, pasa el paso del principio activo desde el lugar donde ha sido liberado hasta la sangre. Esta distribución del fármaco es que se hace desde el plasma a los tejidos, atravesando los capilares, la transformación de los fármacos para poder ser asimilados y utilizados o eliminados por el organismo, y la expulsión al exterior de las sustancias que hemos asimilado por vía renal, biliar, pulmonar, salivar, gástrica, cutánea, lagrimal o vía mamaria, etc. Las vías de administración. Tenemos la oral, que es la más usada, y aquí el fármaco alcanza su objetivo tras una absorción gastrointestinal. Es una vía menos predecible debido al metabolismo hepático, o sea, pasa desde la boca hasta el estómago, de aquí va hacia la circulación portal, hace todo este metabolismo hepático, hay una descomposición química y la posibilificación de los alimentos, luego pasa a la circulación sistémica. Es la vía, como les decía, más usada y segura. El fármaco se somete al proceso digestivo, hay absorción por difusión pasiva, el principal lugar de absorción es el duodeno, su dosis excesiva puede ser neutralizada con antídotos, con carbones activados, etc., pero también, por ejemplo, un lavado gástrico si ingirió en sobredosis, y la absorción más complicada es por el pH gástrico. Es importante, ¿no?, que los fármacos se metabolizan en el hígado y antes de llegar a la circulación sistémica. Este es el efecto del primer paso que llegamos. Después pasan a la circulación sistémica y, bueno, esto afecta la disponibilidad del fármaco. Tenemos la vía sublingual, esto se absorbe por la mucosa de la red capilar que hay en la zona sublingual, acá lo vemos en el esquema, y va directamente a la vena cava superior y a la circulación. Entonces evita este primer paso y todo va a depender de la liposolubilidad del medicamento. De ejemplos que tenemos, acá tenemos la nitroglicerina en ataques de angina, el captopril en las crisis hipertensivas y el lorazepam en crisis de ansiedad. La vía parenteral, acá se introducen los fármacos directamente en la circulación,
Esto se usa en pacientes inconscientes. Esto es irreversible, su acción es rápida y tenemos una gran biodisponibilidad del medicamento. La utilidad es un efecto rápido, es una administración continua, podemos usar grandes volúmenes y también se pueden usar estos fármacos que provocan daño tisular, que son los citotóxicos, que se usan en oncología generalmente. La vía intramuscular es de rápida acción, se pueden administrar soluciones acuosas y oleosas. La aplicación clásica es en la región glútea y deltoida, en el bacto externo del muslo, ¿no? Se altera en insuficiencia cardíaca y shock. Es paso por difusión en el tejido conectivo del músculo hasta los capilares. Esto es el modo como se administra, va en posición de 90 grados, ya lo veremos con más detenimiento. Intramuscular y la vía subcutánea, aquí se inyecta en el tejido celular subcutáneo, que es poco vascularizado. Tenemos la cara externa de los brazos, la cara anterior de los muslos y la región subescapular. Se pueden administrar pellets, ¿no? Y pequeños volúmenes de 0,5 a 2. Bueno, también suele usarse la adrenalina para disminuir el tiempo de absorción. Este es el modo como se administra en subcutánea, también ya veremos con más detenimiento adelante. Y otras vías de administración, aquí tenemos un elenco que vamos a ver en forma rápida. La vía intradérmica, bueno, se coloca en la dermis, no más de 0,1 ml, es de absorción lenta y se utiliza en las pruebas cutáneas y de alergia y de Mantoux. Esta es la forma. Como ven, se hace el globito es solo debajo de la dermis. Acá está más claro. Había otra. Aquí tenemos otra imagen de cómo se coloca. Tenemos la inhalación oral, que es un efecto rápido, similar al intravenoso. Se absorbe por la mucosa del tracto respiratorio y el epitelio pulmonar. Tenemos ejemplos gases y aerosoles, el salbutamol, que es un broncodilatador. Tenemos la inhalación nasal, también acá directamente se aplica por la nariz, ¿ya? Y hay algunos medicamentos que usamos directamente por esta vía. La vía intratecal, epidural e intraventricular, esto es para llegar al sistema nervioso central, ¿ya? Tenemos la barrera hematoencefálica que dificulta el ingreso de fármacos hacia el sistema nervioso central y se emplea para lograr concentraciones localizadas, o sea, elevadas en áreas localizadas. Tenemos la epidural, intratecal e intraventricular, que cada una se va, ¿no? Esta, por ejemplo, en el espacio epidural entre el ligamento amarillo y la dura madre, espacio subaracnoide de la raíz nerviosa. Intratecal se inyecta en el espacio subaracnoide donde está el líquido encefalo raquídeo y que se difunde al sistema nervioso, cefalorraquídeo. La intraventricular, que se utiliza la concentración para la inyección intratecal, que se usa, por ejemplo, el reservorio de Ommaya. Acá tenemos la epidural, ¿no? La intratecal, ¿no? Vemos las distintas epidural espacio, la dura madre, ¿ya? Y acá tenemos el catete, el espacio subaracnoide y después acá tenemos la médula. Bueno, y la intraventricular con este aparato que inyectamos directamente hacia el líquido encefalorraquídeo. La administración tópica, esto es cuando se desean efectos locales del fármaco, ¿ya? Va directamente en la zona. Y esta forma de administración tenemos las líquidas, colirios, gotas, semisólidas, ungüentos, pomadas, crema, las sólidas, polvos dérmicos y óvulos vaginales. La intradérmica son generalmente con parches que colocamos en cierta parte del cuerpo, es con un adhesivo cutáneo y depende de la solubilidad del fármaco. La vía rectal, ¿no?
Esta evita el paso por el tejido gastrointestinal, ¿ya? El 50% del fármaco evita este primer paso hepático, ya porque la vena hemorroidal drena directamente la vena cava inferior. Bueno, ahí tenemos los supositorios y algunos tratamientos locales que podemos hacer, por ejemplo el diazepam en niños con convulsiones. Intraperitoneal, que es para la diálisis en la insuficiencia renal, también es peligrosa porque pueden haber infecciones en este procedimiento. La vía intrapleural, directamente antibióticos a la pleura. Intraarticular, que va directamente a la articulación. La vía intraósea, directamente en el tejido óseo, ¿no? Igual de rápido que la vía intravenosa. Intracardíaca, esto va directamente al corazón. Bueno, como ven, ahí son muchas las vías, es importante que sepan reconocerlas y también a veces saber por qué vía van ciertos medicamentos. Otra cosa que debemos siempre tener presente son los 10 correctos en la administración de los fármacos. Y acá tenemos en los 10 correctos 3 que se refieren al paciente, 3 que se refieren al medicamento y 4 que se refieren al personal de enfermería. Al paciente, que sea el paciente correcto, la vía correcta y ver si tiene alergias, o sea, leer su historia clínica. Esto es muy importante. Y la identificación del paciente, ¿eh? Y la vía que corresponde, en qué vía debo administrar ese medicamento. La B se refiere al medicamento, que sea el medicamento correcto, que sea la dosis correcta y la fecha, que no esté vencido. Debo fijarme si no está vencido y si corresponde a lo que hoy debo aplicarle. La C, la hora, esto corresponde al personal, que sea la hora exacta. Debo educar al paciente con respecto al paciente o a la familia, si está presente, de los efectos que pueda tener el fármaco. Debo registrar y debo vigilar. Así que 3 con referencia al paciente, 3 con referencia al medicamento y 3 con referencia al personal. Las reglas generales en la administración de los medicamentos solo se deben administrar si están prescritos por el médico y la orden debe ser clara y debe tener estos datos: nombre del medicamento, la dosis, la vía, el horario y la fecha, y todo debe estar firmado por el médico. Otra regla en la administración del medicamento: que durante la preparación y la administración el enfermero debe estar concentrado. Debe identificar al paciente antes de la administración del medicamento. Debe conocer el diagnóstico y los efectos que tiene este medicamento. No se debe administrar junto ningún tipo de medicamento. En caso de administración oral, se debe permanecer junto al paciente hasta comprobar que ha ingerido la medicación. Si se trata de medicación inyectable, se debe administrar en forma lenta y observando cualquier signo de alarma, y suspender de inmediato la administración ante la aparición de alguna reacción anómala e informar a quien corresponda. Si el paciente rechaza el medicamento o este no puede ser administrado por algún motivo, debe notificar. Luego de la administración, debe registrar en la hoja de registro de medicación del paciente la dosis, la vía y la firma de quien administra y la aclaración de esta. Si se comete algún error, ¿no?, debo informar al médico de inmediato, de modo que se puedan tomar las medidas necesarias para proteger al paciente. Bueno, esta es la primera parte de esta unidad 4 en todo lo que se refiere a administración de medicamentos. Así que tengan atención cuáles son las vías y ya después iremos viendo también el modo de administrarlos, las dosis para calcularlas, etcétera, que eso lo verán en EDI. Bueno, buen trabajo.